Hola, soy Milagros, soy una de las chicas que ha ingresado a medicina para el 2024. Quería hablar sobre mi experiencia haciendo el cursillo en la Católica y en el Instituto Vilma. Bueno, voy a dividir en tres partes lo que voy a decir, que va a ser primero consejos sobre la motivación y sobre cómo sobrellevar el estudio todo el año, que bueno, ahora no va a ser todo el año, sino bueno, a partir de junio para los que lo están haciendo por primera vez y a partir de agosto para los que ya son recursantes. Eh, Segundo, va a ser consejos sobre el estudio de las materias y cómo organizarse. Y tercero, sobre tips para los finales, para rendirlos. Bueno, empezando con el primero, a mí me pasó, seguramente les pase, y a muchos les ha pasado, que van a haber noches en las que van a llorar, un montón de noches seguidas, que va a ser súper difícil, que lo van a sentir súper pesado, van a sentir que no llegan, que no están cumpliendo con los objetivos que tienen, pero tienen que aprender que la carrera en sí no es todo color de rosas, no es fácil y que es algo, el llorar, sentirse así, es algo totalmente normal y que siempre les va a pasar, pero tienen que aprender que bueno, que es parte del proceso. Bueno, otra cosa súper importante es tener siempre presente lo que les motivó para empezar en la carrera. A mí en mi caso me motivaba muchísimo ver en mis tiempos libres la serie Grey's Anatomy. Em, También muchas veces me inspiraba pensar en el objetivo que tengo principalmente, que es llegar un día a ser médica. También el día en el que me pueda tener mi propio estetoscopio, mi primer ambo, y principalmente una de las cosas que más me motivaba era imaginarme el día de la misa de bienvenida a la facultad, en donde te entregan tu guardapolvo que vas a tener durante toda la carrera. Imaginar mi nombre en ese guardapolvo en ese día súper especial me motivaba muchísimo. Bueno, y algo que me olvidé decir es que en Grey's Anatomy me motivaba muchísimo imaginarme en el hospital atendiendo a un paciente, poder hacer lo que me gusta, lo que me apasiona un montón. Y bueno, una de las frases que me motivaba también muchísimo es la frase de sé que estás cansada, pero también sé que querés ser médica. Y ahora la segunda parte sobre cómo organizarse con las materias y sobrellevar su estudio. Que jamás tengan que dejar de lado lo que son amigos, pareja o familia. Sí van a haber momentos pico en los que, por ejemplo, tengan que rendir los finales o los parciales, que ahí sí hay que dedicarle muchísimo, pero durante el año yo, por ejemplo, hago hockey y al principio de año, de este año, cuando empecé el cursillo, dejé hockey porque le quería dedicar mucho al cursillo y no me terminó sirviendo, me terminó generando más estrés, más ansiedad, aparte de que también extrañaba hacer el deporte y no me terminó aportando, la verdad, para nada. Y después tuve que volver, obviamente, porque lo necesitaba y era algo que me desestresaba y me ayudaba a aliviar a veces también los bajones que tenía por el cursillo. Eh, y bueno, también necesitan sí o sí gente que los apoye y los motive a seguir. Y bueno, obviamente también los contengan cuando se sientan mal. Bueno, algo que les va a pasar muchísimo también seguramente es que en la Vilma saben dar muchos parciales o a veces ya en la parte final, los finales, en los que, bueno, tenés que ir estudiado y hacerlo por lo menos sin ver nada. Obviamente que lo van a poder hacer viendo los resúmenes que tengan o no, pero bueno, la cosa es poder aprender a hacerlo sin los resúmenes. Y algo que les puede llegar a pasar es que bueno, los demás tengan súper nota, que sepan muchísimo, o a veces llegar a hacer esos parciales que son de práctica, pero a veces no tienen cosas que quizás puntualmente sepamos y nos termina yendo mal en eso
y no sé, bajonearse porque te fue mal y porque hay muchas cosas que sentís que no sabés. Y en realidad no hay que sentirse mal por eso porque son de práctica, son para ayudarnos a aprender. Hay muchas veces que yo llegaba a esos parciales y no sabía nada. Y justamente haciéndolos, así también se me fueron quedando muchas cosas. A mí me pasaba que yo veía que a los demás le iba re bien y yo me iba re mal y me bajoneaba porque me comparaba. Y es súper importante no compararse porque los demás tienen distintos procesos a los de nosotros y van a diferentes ritmos. Entonces no sirve de nada, al final no sirve de nada. Y bueno, ayuda mucho poder practicar siempre todos esos parciales. em, Porque por ahí las cosas que no sabemos, al practicarlas se nos van quedando. La cosa es que biología es muchísimo, muchísimo estudio, son horas culo, sentada, estudiando muchísimas horas. Em, Va a pasar también que se pasen muchísimas horas estudiando y por lo menos a mí me pasó que me podía pasar más de 10 horas sentada estudiando hasta el punto de que leía a veces algo y sentía como que no estaba leyendo nada, pero es porque mi cabeza ya no funcaba, ya no funcionaba y es muy importante saber darse descansos, por lo menos estudiar, que sé, 40 minutos y darse 10 de descanso, hacer un break, hacer un descanso en el que vayan, salgan y tomen aire fresco, vean una serie, coman algo. Es súper, súper importante los descansos. Si son como yo, que les cuesta un montón socializar, no se quédense tranquilos que no va a pasar nada porque estudian solos, pero si tienen la oportunidad de poder conectar con alguien, sería muy lindo que lo hicieran porque les va a servir también mucho poder estudiar con alguien, motivar y ayudarse juntos. A mí en mi caso, bueno, yo no conseguí un grupo de estudio, no tuve alguien con quien estudiar, porque no, digamos que no tampoco iba muy al día a veces. Y bueno, pero yo pude conocer un grupo de chicas con las que compartí mucho en los presenciales de la Vilma. Eh, y bueno, y pasé muy lindos momentos y bueno, y sirve mucho la verdad también porque son las mismas personas que están haciendo el mismo curso que ustedes, están pasando por lo mismo y los pueden entender y es lindo entender a alguien que va a tener a alguien que los entienda porque están pasando exactamente por lo mismo. Bueno, algo con lo que yo no empecé que no sabía era que, bueno, iba a tener que estudiar todos los días porque yo en el secundario jamás estudié todos los días, pero bueno, ahora sí, van a tener que estudiar todos los días, van a tener que aprender a organizarse, como por ejemplo estudiar de lunes a miércoles la materia que más te cuesta, por ejemplo, qué sé yo, bio, de jueves a viernes la que más o menos, por ejemplo, MFQ, y sábado introducción y formación humanística, por ejemplo, y los domingos dejarlo libre porque si bien te pones objetivos en toda la semana, si no lograste alguno, tenés justo el domingo para lograr cumplir ese objetivo con el que no llegaste y poder meter bien toda la semana completa con todo, logrando todos los objetivos. Bueno, también tiene que saber encontrar un lugar cómodo y tranquilo para poder estudiar. Un lugar que yo recomiendo, que a mí me gustó mucho, con el que me sentí súper tranquila, fue la Biblioteca Franklin, por ejemplo. Obviamente por ahí también cuando no hay mucha gente y no generan mucho ruido. Pero si no, también sirve mucho al aire libre. Y bueno, y también música, que a veces también acompaña y motiva también a seguir estudiando. Que por ejemplo a mí, eh, yo me enamoré de las canciones de Koi no Yogan, que me ayudaban un montón. Pero bueno, ahí, lo tienen que saber encontrar cuál les sirva más. Bueno, sirve también un montón proponerse objetivos cortos, a corto plazo, para poder cumplir, por ejemplo, decir, bueno, en este día voy a resumir tal y tal tema y lo voy a repasar y al final del día tacharlo como que lo lograste, sirve muchísimo. Al igual que también proponerse que si te vas a levantar todos los días temprano, tener mucha disciplina con eso, porque en sí
hacerlo un solo día va siendo un granito de arena, de esfuerzo, que a la larga te va a dar muchísimos frutos en el objetivo que querés. Es muy, muy importante ser muy constante y muy perseverante, muy importante. Algo que seguramente les pase es que la Vilma mandan parciales todas las semanas. Todas las semanas mandan parciales, mandan muchas cosas para imprimir y a veces no hay tiempo para imprimirlas. Bueno, en el instituto cuando vayan a los presenciales les saben dar muchos de esos parciales ya impresos, pero de última, si no llegaran a imprimirlos, igual sepan que los pueden hacer sin imprimirlos, los copian, directamente van copiando las respuestas de los que vayan haciendo en el cuaderno y así hacerlo, no poner más excusas, no lo voy a hacer porque no llegué a imprimirlo, eso también. Bueno, otra de las cosas es que a mí no me sirve leer el libro en PDF. Hay mucha gente que sí, capaz sí les sirve, pero para mí me sirve mucho tener los libros en físico. Así que bueno, si pueden y tienen la posibilidad, cómprenlos y si no, bueno, los ven en PDF. Bueno, otra cosa súper importante son las clases. Las clases que da la Católica tienen que aprender a saber cuáles son importantes verlas en el momento, verlas grabadas o directamente no verlas. Yo al principio me costó muchísimo darme cuenta. Bueno, en realidad a la semana me di cuenta cuáles me servían y cuáles no. Por ejemplo, en mi caso jamás me sirvió ver las clases de matemática, ni de física, ni de química, porque la explicación era muy larga, se demoraban un montón. Las fórmulas en física, por ejemplo, daban así un chorizo de fórmula, no me servía, no entendía nada, no me aportaba en nada y me quitaba mucho tiempo que podría haberlo pasado estudiando o resumiendo cosas y qué sé yo. Con eso, en la Vilma, el Rami, dan en sus clases, dan todo el contenido, le dan súper resumido. La Vilma, por ejemplo, las fórmulas las da muy resumidas, mucho más fáciles de entender y sirve muchísimo más ver las clases de ellos y guiarse con las clases de ellos porque es súper completo, que ver esas de la Católica. Pero bueno, por otro lado, las de introducción sí sirve mucho. Yo en mi caso las veía grabadas y las veía en rápido porque son eternas y son muy aburridas. Entonces se me hacía mucho más corto verlas ya grabadas y en rápido. Al igual que las clases de biología, yo las veía grabadas porque hacía los resúmenes y bueno, y después con las clases de la Católica lo iba completando. Y bueno, formación humanística para mí sí sirve verlo en vivo porque después el profesor a veces se olvida de grabarla o de subirla y bueno, y por ahí te las terminas perdiendo, pero bueno, eso. Aparte de que también en bio saben ver a veces como 2 o 3 temas en una misma clase y es imposible ir a ese ritmo y bueno, no podés ver una clase. A mí no me servía ver una clase en la que viera tantos contenidos nuevos de una porque no se me quedaba nada y a veces tampoco entendía nada porque no me podía leer 3 capítulos en una semana y ya entenderlos de una. Y bueno, algo que me pasó en física y química es que la Vilma siempre da todo súper resumido de los libros que dan y bueno, y nos da la mayoría de los ejercicios, pero hay algún que otro ejercicio que queda muy colgado, que bueno, en el final de este año pasó que hubieron ejercicios que no nos habían dado en el cursillo y nada, o sea, no lo sabíamos hacer y por lo menos yo, que me estudié todas las fórmulas al pie de la letra, no sabía hacerlos y no se me ocurría, porque no lo había hecho y porque las mayorías de los ejercicios que van de física van de memoria, o sea, van de que ya lo sabes hacer, de haberlos hecho tantas veces en la Vilma, porque hubieran 2 ejercicios que los hice en el instituto y que fueron así de cabeza, y los hice al palo, pero bueno, los otros como no los hice, que fueron justo unos ejercicios colgados, no los supe hacer y bueno, y eso nos perjudicó a mí y a muchos. Por eso es súper importante darle una leída al libro y fijarse en los ejercicios que no van dando
y bueno, y hacerlos para por lo menos acordarse más o menos cómo era que se hacían y no caer al final y no saber hacerlos. Es importante llevar todas las materias al día porque después necesitas mucho tiempo para poder repasarlas, lo que has estudiado. Pero bueno, si no vas al día, no te estreses, no pasa nada. A mí me costó como al principio 2 o 3 meses poder aprender mi método de estudio, mi forma de organizarme y de estudiar y de llevar todo el día. A muchísimos les pasa y no pasa nada que te pase a vos también. La perseverancia, la disciplina y la constancia no se logran de un día para el otro, se logran con paciencia. Es que en biología de la católica les hacen exponer la clase, el tema, y bueno, yo probé una vez para ver qué onda, si me servía o no. La verdad que no aporta ni sirve en nada, por lo menos para mí, no sé para los demás. Para mí es mucha pérdida de tiempo. Pero bueno, no pasa nada si quieren probar, quieren también ayudar a los compañeros, que bueno, este año hay una compañera que hizo muchísimas presentaciones porque nadie quería presentar nada. Sirve también mucho ser solidario con el otro y bueno, y hacerlo si es que tienen tiempo, pero bueno, por el lado de que aporte o no aporte, para mí sinceramente no aporto nada. Introducción, yo en lo que es del año, lo único que hice fue resumir y mirar la clase, copiar los power, irlo resumiendo. Y bueno, yo lo preparé y o sea, lo estudié el fin de semana antes. Estuvo mal de mi parte porque lo había hecho con más tiempo, pero la verdad es que no tuve más tiempo porque preparé las dos que me parecían más difíciles, que eran biología y MFQ. Pero bueno, si es que no llegan con el tiempo, lo pueden preparar el fin de semana antes. Lo hace todo el mundo. No está bueno, obviamente no lo recomiendo, es horrible hacerlo, pero bueno, si sepan que sí lo pueden hacer, que es posible. Lo que a mí me pasó fue que, bueno, por lo que lo preparé el fin de semana antes, muchas cosas se me mezclaron a la hora del final. Por eso sirve mucho haber estudiado antes, por lo menos un fin de semana antes, para, bueno, llegar a ese fin de semana y repasarlo. Pero se puede. Bueno, a mí me dijeron que eran súper importantes y que tomaban mucho los años en el final de introducción, pero bueno, en el final no tomaron ningún año, ningún siglo, nada. Sí me parece que son importantes en los parciales porque sí me han tomado algunas fechas. Por ahí las fechas que sean súper importantes, el profe igual en las clases sabe decir cuáles son las más importantes, que son preguntas de examen. Pero bueno, son muy importantes a la hora del final para mí. Con el tema de las fechas, yo me las reestudié y no tomaron ninguna, pero yo fui después, hablé con la profesora y le pregunté qué onda, por qué no tomaban fechas, y me dijeron que no, que ellos no toman fechas. Pero bueno, eso es lo que me dijeron a mí. Y bueno, algo que me sirvió para estudiar es armar un cuadro con todas las obras de todos los médicos de la unidad, de la primera unidad y la segunda, de la primera parte y la segunda parte, que bueno, voy a dejar la foto por acá. Sirve un montón. Bueno, por otro lado, en matemática, a mí me servía mucho. Yo al principio no sabía resumir matemática, terminé aprendiéndolo a final de año, pero me sirvió muchísimo ver las clases del Rami, copiar el concepto de cada tema e irlo completando con el truco que da Rami, porque el Rami para todos los temas da un truco para hacerlo mucho más rápido en la calculadora. Y bueno, y copiar también cómo hacerlo directamente en la calculadora, porque hay algunos que tienen varios botones que hay que tocar. Y así queda súper cortito en los resúmenes y queda lo principal y lo más importante. Y es súper importante también las clases de consulta. En todas las semanas saben dar Flor, Delphi, Rami o Vilma clases de consulta que son súper importantes porque la duda de alguien más puede ser una propia que no sabíamos y sirve por ahí para repasar temas que pensamos que sabíamos y nos quedó algo colgado. Y bueno, y también sirve para sacarse dudas. Hay veces que yo no llegaba con los temas de la semana para poder sacarme las dudas. No pasa nada. A la otra semana pueden preguntar, obviamente, aunque sea al mes,
10 meses después igual la pueden preguntar, obviamente. Otra cosa es que el Rami también siempre, todos los días, en todo, cualquier horario, yo le hablaba en cualquier horario y siempre el Rami me respondía para cualquier duda que tenga, también siempre le pueden preguntar. Y bueno, ahora pasamos a la parte 3, que es para los tips de los finales. Bueno, algo que muchos hacen y que a mí también me servía es darle una leída panorámica, o sea, entera, a todo el final para ir viendo cuáles son las preguntas seguras para contar las 25 con las que aprobás y estar seguro de que son 25 preguntas que ya tenés bien. Y bueno, irlas marcando y después ir con todas las demás. Bueno, al final se puede llevar un reloj para ir viendo cuánto tiempo va quedando. Igual siempre van diciendo quedan 30 minutos, quedan 15, quedan 10, ya estamos por terminar, en 5 minutos tienen que ir entregando. Algo que a mí me pasó es que me desesperé y entregué a tiempo, y porque pensé que me iban a venir a quitar el examen y me iban a decir que ya no podía seguir, cosa que no pasa así. Hay muchos que se quedaron haciendo lo que les faltaba, tienen que regatear tiempo hasta el final porque no les vienen a quitar la hoja y bueno, pueden seguir un poco más. Si se pasan del tiempo no va a pasar nada. Que bueno, a mí me hubiera servido y hubiera podido seguir haciendo de lo que sabía y no hacer tadeti si hubiera sabido eso. Así que bueno, eso también, súper importante. Algo que me sirvió mucho también es llevar un resaltador, porque van a tener el final en las hojas y tienen la grilla. Me sirvió mucho ir marcando la hoja del final, no en la grilla, sino en la hoja del final, ir marcando las preguntas que ya iba haciendo para que no se me quedara ninguna suelta y no olvidarme de marcar alguna. O con la lapicera directamente hacerle un tilde al lado de la pregunta, cosa de que yo pueda saber que esa pregunta ya la respondí, o sea que ya la marqué en la grilla. Algo que sí es muy importante es rehacer los exámenes anteriores. El Rami tiene en el campus virtual del instituto, sube todos los exámenes de años anteriores. Es súper importante rehacerlos porque van preguntas repetidas. Yo pensé que no iban preguntas repetidas, pero sí van muchísimas, muy repetidas, y sirve un montón hacerlos y porque, bueno, te acordás después. Algo que seguramente te va a pasar, a mí me pasó y a todo el mundo le pasa, es sentir que no vas a llegar, porque son muchísimos los contenidos, son muchísimas cosas nuevas para aprender, pero tienen que recordar que es un 50-50. Es 50 estudio y 50 suerte. A mí me pasó que hubieron muchísimas cosas que no llegué a estudiar, por ejemplo taxonomía, no estudié nada de eso. Qué sé yo, las vías, tampoco no estudié nada. Hubieron un montón de cosas que no llegué a estudiar porque no tuve tiempo. Pero se trata de que, bueno, yo llegué al final y no tomaron una pregunta, por ejemplo, de taxo, creo, y tomaron de vías una sola también. Es suerte, o sea, yo la verdad tuve suerte porque si me hubieran tomado ese tipo de cosas me hubiera ido mal. Pero me tomaron muchas cosas que sí sabía, porque si saben por lo menos el 50% del contenido, igual vayan a rendir porque también pueden tener suerte que justamente les tomen las cosas que sabían, como me pasó a mí, que sabía muy poco a comparación de lo que era todo el contenido de todo el año, y me terminaron tomando lo poco que sí sabía, que bueno, yo obviamente resumí todo el libro de la primera parte y todo el libro de la segunda, tenía todo resumido y había repasado mucho, pero no me había estudiado por completo todos los temas, pero igual me tomaron muchas preguntas que sí sabía, que sí había estudiado, y tuve muchísima suerte. Es más, el final de este año para mí estuvo súper fácil, más allá de que no me fue muy bien tirando una nota súper alta, digamos, porque hubieron muchas que no sabía, porque bueno, al no saber el 100% del contenido. Pero bueno, en fin, el tema es que aunque no alcancen, igual vayan a rendir, porque todo es cuestión de un 50-50.
Una de las frases que quiero que se acuerden es que la suerte es el punto donde converge el esfuerzo y la oportunidad. Porque si ustedes se esforzaron un montón, puede llegar el momento en el que tengan la oportunidad y tengan suerte. Pero a veces también puede que hayan estudiado muchísimo, capaz no tuvieron suerte y no se les dio porque justo le tomaron algo que no sabían. Pero bueno, nada, yo fui entregada a que me fuera como me fuera. Igual yo me esforcé un montón y di lo que más pude, y eso es lo que más importa. Quédense tranquilos con eso, que si dieron lo que más pudieron, hicieron su mejor esfuerzo, les va a llegar y se les va a dar la oportunidad y lo van a poder lograr como yo lo logré. Y en el Instituto Vilma siempre me apoyaron, siempre me acompañaron, me preguntaron siempre cómo iba con el estudio, cómo me estaba yendo, cómo me sentía. Y bueno, nada, les agradezco muchísimo por haberme acompañado todo este año y por haberme ayudado a lograr mis objetivos. Bueno, también van a estar súper cansados a esa altura, van a querer directamente no rendir, se van a sentir muy mal. Es más, cuando terminé de rendir, estuve varios días con diarrea, estuve súper mal, estuve con muchísimos nervios, no podía ni comer de los nervios. Me pasó también que rendí el primer final de MFQ, que fue durísimo, fueron más de 2 horas rindiendo, siendo que, bueno, los otros 2 finales se rinden 1 hora. Pero fue tan durísimo y sentí que no iba a probar, que no tenía ganas de ir a rendir los otros 2 finales y tenía muchísimo miedo, pero hay que poder enfrentar al miedo. Hay una frase de una canción que me gusta mucho, que es Marion Cross, que dice, bueno, tu belleza nunca me dio miedo. Bueno, lo dice en inglés, pero básicamente dice eso. Y es que, bueno, no le tengan miedo, se queda muchísimo miedo rendir y todo, pero no le tengan miedo porque es totalmente posible. Inténtenlo igual y no se agobien porque dieron lo que pudieron y bueno, no es imposible, se trata mucho de la voluntad que le pongan y la constancia. Bueno, y algo que me sirvió mucho a mí también es, bueno, pedirle mucho a Dios que me ayudara. Porque hubo muchos momentos en los que quise dejar el cursillo, en los que no quise seguir más. Me quise dar por vencida y le pedí muchísimo que me ayude a poder seguir cada día para lograr mi objetivo. Y bueno, y al final, cuando tuve que rendir, poder pedirle que me devuelva, me ayude a poder lograr el objetivo por el que tanto me esforcé. Y bueno, y dejar todo en manos de él. Y bueno, otra cosa que quería decir es que no paren hasta no ver un doctor, doctora, adelante su nombre. Y bueno, y nada, les deseo muchísima suerte y que puedan cumplir con su sueño.